Resistir desde nuestras identidades indígenas, ese es el tema del día de hoy. Este ciclo de conversatorios que hemos iniciado ya hace 2 meses, que se llama Aptapis, reflexiones en torno a las identidades indígenas y las diversidades sexuales y de género en Bolivia. Para hablar, para tratar mejor y con coherencia este programa, nos encontramos con Laura Libertad Álvarez Mollinedo. Laura es una activista trans y es integrante de OTRAF, la organización de mujeres transgéneros, travestis y transexuales femeninas de Bolivia. Laura, bienvenida a Nación Marica. Buenas noches, hola Edgar, y bueno, saludar a todos los maricones y mariconas, no solo del Alto, sino de La Paz y de todo Bolivia, ¿no? Es un gusto estar acá y bueno, también estoy felizmente acompañada, no solo de ustedes, sino también de acá, de 2 lindas compañeras, chicas de lucha, de fuerza, de ñeque, y bueno, pues volverse a dar la bienvenida y gracias por invitarme. Bienvenida nuevamente, Laura, a Nación Marica. Y también nos encontramos con Brígida Felipa Ajata Hinojosa. Brígida Felipa se define a sí misma como una mujer trans aymara del Suyujacha, Carangas, y Brígida nos visita desde la ciudad de Oruro. Brígida, bienvenida a Nación Marica. Muy buenas noches, Edgar, muy buenas noches, Roberto. A mis compañeras que me acompañan aquí, agradecerles por la invitación que me están dando. Un saludo muy especial a todos los radio oyentes, ¿no?, de este prestigioso programa. Gracias por aceptar la invitación y bienvenida nuevamente, Brígida. Y nos encontramos también con Vanina Lobo Escalante. Vanina Lobo se define a sí misma como indígena mojeña trinitaria. Es coordinadora departamental de la población trans de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vanina, bienvenida a Nación Marica. Buenas noches, Meme Noviono, Tata Noviono. A ustedes gracias por la invitación y bueno, estamos aquí justamente para, desde nuestra mirada, desde nuestra vivencia como mujer trans indígena, aportar en este debate que pienso va a ser muy productivo, ya que estamos 3 compañeras de diferentes lugares de Bolivia. ¿Para qué? Para tener una mirada colectiva en cómo se está planteando y cómo se ve o cómo nos toman, vamos a llamarlo así, la sociedad en general, ya que nosotras somos mujeres trans, pero también somos indígenas. Y eso hay que interseccionalizarlo, ¿no? Y hablarlo y decir las cosas que pasan en nuestras comunidades, pero también qué es lo que pasa dentro del movimiento nacional de las diversidades sexuales, ¿no? Muy buenas noches a todos. Gracias, Vanida, bienvenida nuevamente. Y bueno, empezamos. Queremos empezar contigo, Laura. Hay 2 categorías conceptuales que hablan de lo indio y hablan de lo indígena, ¿no? O de la India y de la indígena. ¿Cómo nos acomoda a esta realidad, también a este proceso histórico y también desde tu historia personal, estas 2 categorías conceptuales? ¿De qué deberíamos hablar o cómo deberíamos nominarnos? Bueno, a ver, un poco, la palabra indio es muy colonialista, pero además es despectiva, así como la palabra maricón en algún momento y hasta ahora es despectiva, es inferiorizante. Lo propio de la palabra indio, pero viene, por ejemplo, un gran filósofo como es Fausto Reinaga y te dice, no, lo indio hay que subirlo, lo indio hay que reivindicarlo, hay que hacerle caso a esta palabra. Y bueno, Fausto Reinaga nos plantea de que yo voy a tomar la palabra indio ya no como despectiva, sino la voy a remover al colonialista, al español, al realista, en este caso vamos contra el racista. El racista que alguna vez te dijo indio, pues ahora él se va a identificar también con eso, porque ese mismo racista también tiene raíz india. Ahora, la Constitución Política del Estado te plantea lo indígena. Entonces, en la Constitución está lo indígena, originario y campesino. Sí. Entonces, si tomamos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Estado, pues ya no es una categoría, sino es algo funcional, es algo normativo. Entonces, tranquilamente cualquiera de nosotras y nosotros presentes acá podemos ya no recategorizar esto, sino podemos manejar esta palabra de indígena sin desmerecerla ante lo indio. Porque lo indio para mí es una cuestión de reivindicación indígena, social, cultural y política. Así como la palabra marica la hemos vuelto política, lo propio pues lo indio. Y eso nos ha planteado hace años ya Fausto Reinaga, ¿no? Precisamente dentro de todas estas discusiones, y vamos a pasar a Brígida, se plantea, ¿no?, como una suerte, bueno, hay una crítica
como un hecho colonial el tema indio y también el tema indígena, ¿no? Ya Laura aclaraba, digamos, esos términos, ¿no? Pero por otro lado, hay esta suerte de reivindicar, digamos, desde nuestras identidades culturales indígenas, ¿no? Aymaras, quechuas, mojeñas, ¿no? Chiquitanas, etcétera, y plantear también la presencia y la visibilidad de diversidades sexuales y de género en nuestras comunidades, en nuestras identidades. En tu caso, Brígida, ¿desde dónde te planteas, ¿no? Hablando de estas identidades indígenas culturales. Sí, bueno, lo que decía Laura es realmente lo correcto, ¿no? Los términos que se manejan, lo que dice la Constitución Política del Estado. Yo siempre he partido que primero que soy mujer trans y después aymara, ¿no? Y ahora con mi identidad cultural ya ejerciendo ese derecho del suyo hachacarangas, ¿no? Desde ahí empezar, siempre llevo un poco más lo que es lo aymara, justamente estos últimos tiempos conviviendo mucho más con mis autoridades originarias, con mis paisanas, es lo que más estoy llevando a adoptar en diferentes aspectos. ¿Y qué es lo aymara para ti en este momento de tu proceso como mujer trans, pero también de tu proceso de involucrarte más de lleno a tu comunidad, Brígida? ¿Qué significa lo aymara? ¿Qué representa? Bueno, ser aymara es esa de valorizar realmente, volver a lo que era antes, esa gran nación originaria que nosotros somos del suyo hachacarangas, ¿no? La descendencia aymara que tenemos, recuperar poco a poco eso. Gracias a la educación que he tenido de mi papá, siempre él me ha inculcado que nunca debo olvidarme de mis raíces, de mis orígenes, ¿no? Mi mamá de mí es de Pollera, también de otra comunidad aymara, él también es del campo, ambos son campesinos, entonces la hija también es aymara, ¿no? Tiene sus raíces. Entonces mi gran sueño para mí era poder llegar a este punto, de poder asumirme con esa mujer trans aymara de Pollera, y gracias a Dios, a la Pachamama, al Tata Inti, Mama Paxi, a todos. Gracias a Dios ya está en la última fase y feliz de haber llegado a este punto. Y claro, uno como que hurga también en su historia personal, ¿no? En su memoria ancestral, por supuesto, y se reconoce, se ve, se lee indígena, india, ¿no? ¿Qué hacer ahora con esta identidad indígena, vanina, ¿no? Desde lo trans, específicamente hablando desde lo trans, ¿qué hago con lo indígena ahora que yo lo he reconocido como parte de mi historia personal? Primeramente yo pienso que tendríamos que ser reconocidas, ¿no? Desde nuestras comunidades. Como te había mencionado anteriormente, en Santa Cruz, por ejemplo, yo soy mojeña trinitaria, pero en Santa Cruz y coordinadora departamental de la población trans en Santa Cruz. Entonces a Santa Cruz llegan de diferentes lugares, llegan chiquitanas, llegan ayoreas, guarayas. Entonces, ¿y qué es lo que pasa con estas compañeras? Ahí es la gran pregunta que me hago yo. ¿Por qué? Porque no somos reconocidas desde nuestras comunidades, más bien somos expulsadas. Por eso lo hecho de tener una identidad de género diferente a nuestro sexo biológico. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? En las comunidades no están reconociendo que existen las diversidades sexuales dentro de las propias comunidades. Y eso está jugando en contra para el movimiento nacional de las diversidades sexuales. ¿Por qué? Porque se está expulsando a estas compañeras que tienen una identidad de género diferente a su sexo biológico, y así ellas llegan a las ciudades y entonces su identidad se pierde, su identidad cultural y su identidad indígena, porque al momento de llegar a la ciudad, siendo del área rural, siendo una comunidad alejada, entonces es otra visión para poder estar dentro de un grupo de amigos, dentro de entonces para poder ingresar tienes que cambiar, no vas a decir soy indígena, entonces y no reconocen los pueblos y las comunidades que existe la diversidad sexual dentro de las comunidades, y para mí pienso que es ahí donde se tiene que trabajar, ¿no? Ahora, Vanina, hay un fenómeno bien interesante que está pasando con el tema indígena, ¿no? El tema indígena ahorita está sobre, no voy a decir de moda, pero el tema indígena está bien presente en nuestra realidad, ¿no? Por todo el proceso que hemos estado viviendo ya desde el 2006, ¿no? Con el movimiento al socialismo, la refundación del país con la Asamblea Constituyente, ¿no? El proyecto de nación con el tema indígena, también Estado plurinacional, ¿no? Que reconocen las 36 lenguas indígenas y naciones originarias, ¿no? De Bolivia, ¿no? ¿Cómo es que este movimiento indígena, planteémoslo de ese modo, que está en discusión, está en debate, estamos viviendo esa realidad hoy, pero al mismo tiempo se plantea pues como transfóbico, ¿no? Y homofóbico?
¿Qué está pasando en las comunidades indígenas de tierras bajas, de donde provienes? Justamente la información que yo estoy dando es de donde yo vengo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser diferente. Aquí, por ejemplo, la compañera, yo siento que lo vive diferente, ¿no? Porque hay mucho más aceptación, por ejemplo, en el suyo donde vive. Lo propio la compañera Laura. Pero, sin embargo, lo que se vive en el oriente boliviano, y lo voy a hablar así textualmente, es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque en las comunidades no se reconoce que existe una mujer trans, que hay un chico gay, y no se habla tampoco. Entonces, y eso para mí es si supuestamente lo indígena también es estigmatizado, es discriminado, entonces yo no entiendo por qué ellos también estigmatizan y discriminan a la población con diversa orientación sexual e identidad de género, porque eso fue lo que pasó en la CIDOT, ¿no? Y como te mencionaba, fuimos 5 compañeros, yo como mujer trans y 4 compañeros que se identifican como chicos gay, era un compañero de Guarayo, un compañero chiquitano, entonces dijeron ellos que teníamos que venir elegidos desde nuestras comunidades, pero sin embargo no nos dejaron estar ni siquiera como oyente, entonces eso que ahí está la homofobia y transfobia que existe en estos liderazgos. Aparte que, por ejemplo, en la CIDOS, si bien saben, a nivel nacional, se han estado peleando, ¿no? El liderazgo que existe por manejar la CIDOS, porque también no nos olvidemos que el tema de ser un representante de la CIDOS también implica recursos económicos, ¿no? Y parece que más la gente se va por eso, y no por aceptar y más bien abrazarnos a la población LGBTI en las comunidades y también como indígenas. Hay temas políticos, intereses personales, ¿no? Que lo vamos a hablar más adelante. Ahora, Brígida, se puede ser trans, se puede ser mujer trans y vivir en una comunidad indígena, originaria, campesina. Tú vienes de otro proceso, ¿no? Entonces, tal vez háblanos un poquito, coméntanos cómo estás viviendo ese proceso, ¿no? En tu comunidad, en el Suyu Hachacarangas. Yo siempre he estado en mi comunidad, ¿no? Desde mi niñez, todos me conocen que yo he crecido con mi papá, siempre. Entonces, cuando yo me doy cuenta, ¿no? Que soy una mujer trans, inicio mi proceso de transición, es donde solamente, hace el único año que me he alejado de mi pueblo, ¿no? Para hacer mi tratamiento hormonal y todo, y después de eso vuelvo. Pero antes de volver he querido estar lista, preparada. También ya hay leyes que nos protegen. He sufrido bastante antes de eso, discriminación, rechazos. Eso tal vez ha hecho que me prepare y que siempre sea precavida y no permitir ya, ¿no? Cuando yo he vuelto a mi comunidad ya tenía las armas, ya tenía mi identidad, ya tenía incluso la notificación para el cambio de nombre hacia Hachacarangas, ¿no? Que es la institución que nos da los títulos. Entonces ya con todo eso y con la cabeza en alto yo volví, ¿no? Preparada siempre, y no hubo ningún problema. Ante las notificaciones se llegó a las autoridades originarias. Yo estaba pesimista, yo decía que me iban a rechazar en mi pueblo, también en Hachacarangas, porque cuando hubo ese proceso de empadronamiento se empadronaba siempre al hijo mayor, al varón. La hermanita menor está viviendo en el pueblo, pero se ha empadronado al hijo mayor que vive en Santa Cruz y que no viene ni siquiera al pueblo. Entonces yo decía que me iban a rechazar, pero cuando llevo las notificaciones, yo creo que ha influido también que sea el presidente el que ha aprobado esta ley, ¿no? Como son afines. Entonces ellos me dijeron que no va a haber ningún problema, hermana bellavisteña, no se preocupe, se le vamos a cambiar, siga adelante. Entonces ha sido diferente tal vez, ¿no? Mi aceptación allá. Cuando después de ese periodo yo regreso, ha sido una etapa tranquila, ¿no? Gracias a Dios, no sé, gracias a las circunstancias que se han dado así, pero siempre he estado a la expectativa, en alerta de que pueda llegar a pasar algo, ¿no? Pero en mi mente está que no debemos permitir eso, ¿no? Ya hay las leyes, ya hay. Seguir permitiendo actos de discriminación hace que lleguemos a ser cómplices, ¿no? Entonces mi respuesta puntual es que sí se puede, esta depende de mí. A mí me atormentaban, a mí me decían, nunca vas a poder asumir en tu pueblo, tienes que irte, Brígida, anda a otro lugar, anda a hacer esto. ¿Por qué de pollera? ¿Por qué Brígida? ¿Por qué no te puedes llamar Michelle como la esposa del Obama, Antonella? O sea, bueno, así cosas, ¿no? Entonces yo decía, no, nunca voy a dejar a mi pueblo, siempre
siempre sentí un amor muy especial por mi pueblo y estaba dispuesta a luchar hasta llegar hasta las últimas consecuencias por quedarme. No ha sido necesario luchar y me he quedado ahí. En tu comunidad, que es Bellavista, ¿no? Y claro, en el Suyo, Chacarangas, ¿se te reconoce como mujer trans? ¿Tú necesitas decir que eres una mujer trans? ¿Te enuncias así? ¿O cuál es no sé, la palabra, digamos, para enunciarte, para definirte ahí en tu comunidad? Al principio, bueno, con las notificaciones, pueblo chiquito, infierno grande, en todos se supo, ¿no? Todos supieron eso. Pero yo tengo una estrategia personal. Yo antes que nada, que todo, soy mujer. Y eso es lo que siempre digo en los talleres que tenemos, reuniones como mujeres. Siempre encabezo eso. Ya después en algún momento soy mujer trans. Como mujer trans lo camuflo, lo meto por ahí, digamos, ¿no? Pero para cualquier cosa como estrategia uso eso, que soy mujer. Que así te reconoces y te autopercibes también, ¿no? Vamos a pasar con Laura. Laura, ¿se puede ser mujer trans o una persona trans y vivir en una comunidad indígena, rural, originaria, campesina? A ver, un poco con referencia al anterior punto, ¿por qué no se considera la diversidad sexual, la opción, la multiplicidad diversa de las sexualidades, incluso de los sexos en el área indígena, en el área rural? Porque a través de todo el proceso colonial, desde que han llegado los invasores desde España, hemos sufrido una cuestión de racialización, es decir, donde solo actualmente nos obligamos a reconocernos como indígenas, como campesinos originarios, etcétera. Pero la racialización ha hecho de que no nos podamos reconocer como homosexuales, como lesbianas, como hechizos, como eusas, como travestis, como no. Primero, ante todo, como nos han racializado, tenemos que reconocernos ante lo indio, ante lo campesino. Por eso es que lo que apuntaba Vanina es eso lo que ha sucedido en todo el proceso colonial. Ahora, en el actual curso que estamos siguiendo, si bien puede ser del tipo político, pero también es cultural, hay que también reconocer de que si no hubiera sido por la entrada que ha hecho el mundo LGBT acá en Bolivia, en la constituyente, no hubiéramos podido estar ni siquiera nosotros en esta entrevista. Ese pequeño grupo allá hace unos años en la constituyente en Sucre fueron los únicos que hicieron bulla, que se impusieron ante Silvia Lazarte, ante todos los constituyentes, incluida nuestra alcaldesa acá en el Alto, que era constituyente, se impusieron, dijeron no, se pone en la constitución política del Estado la orientación sexual y la identidad de género. Aunque creo que no lograron comprender, porque ahora el TCP nos ha quitado todos los derechos. Entonces, igual que han hecho con el mundo homosexual, te dicen ya, compañero, te vamos a reconocer como homosexual, pero no te vas a poder casar, porque el 63 dice lo contrario. Entonces, ¿qué está ocurriendo actualmente? Seguimos racializándonos. Por eso es que la instrumentalización, el poder aymara, el poder quechua, incluso el poder del colono, el poder del mestizo, etcétera, está pues tomando esa fuerza. Seguimos racializándonos. ¿Eso en qué ocasión, en qué repercute? En que no vas a hablar de sexualidades, no vas a hablar de diversidades. O aquí somos blancos, somos caras, somos morenos, indígenas, somos cabineños, trinitarios, lecos, pero no vamos a hablar de sexualidades, menos de sexo, porque la dualidad indígena, por ejemplo, andina, te dice solo hay dos sexos, y en el mundo aymara, en el mundo quechua, te dice solo hay el chachahuarmi, entre hombre y mujer nomás. No vamos a reconocer el resto de las diversidades en tanto sigamos luchando solamente bajo el caballo cochero del racismo, cosa que ya no hay, porque no debería haber racismo, aquí somos seres humanos, ¿no es cierto? Pero la política y la cultura siguen caminándonos por eso. Con referencia a tu pregunta, se puede. El problema es que hay un estereotipo, por ejemplo, de la mujer trans. Cuando vienen del área aymara, del área quechua, a los grandes conglomerados urbanos como a Santa Cruz, a Yacuiba, vienen a La Paz, a Cochabamba, primero no llegan a los grandes conglomerados, a las metrópolis. Van a irse primero a Montero, van a irse primero a Quillacollo, a Sacaba, van a irse al Alto. El Alto es bien interesante. La juventud aymara, eusa, la juventud aymara transexual, vamos a llamarlo así, quien allá lo identifican como vestirse de mujer nada más, siguen siendo considerados eusas, es decir, homosexuales hombres, vienen acá al Alto.
para reivindicar aquello que le habían negado en su área indígena. Y obviamente que le han negado. Nuestra amiga Antonella es ese caso. Ella viene de Ancoraimes, donde en allá lo trataban de Eva, de maricón, etc. No le han dejado ejercer, expresar y gritar al mundo que había sido transexual, pues, que había sido en ese momento travesti, porque antes le llamaban así, ¿no ve? Entonces, ¿en qué medida se puede? Vamos a agarrar el término de la interculturalidad, que es valedero. Según nuestra constitución política, es valedero la interculturalidad. Es decir, yo estoy en un sistema como indígena, campesino originario, pero también en el otro sistema estoy como urbano, porque yo puedo tener mis ojotas y estoy con mi iPhone, ¿no ve? Puedo tener mi chulo, mi poncho, pero tengo mi WhatsApp, o tengo mi Keaton, o tengo mi minibús, ¿no ve? O tengo mi cholet, pero no olvido mi raíz cultural. ¿Y cómo la reflejo? Lo que hago en mi ayllu, lo que hago en mi comunidad, lo que hago en mi capitanía, lo voy a reflejar en esa ciudad, pues como aquí en el Alto. ¿Cómo los reflejo? En los lindos colores estampados, por ejemplo, en el condominio Huipalas. Los reflejo en mi manejo económico en la feria 16 de julio. Pero no me voy a permitir jugar en ambos sistemas con mi sexualidad. Solo me voy a entrar a un sistema, es decir, al urbano. Y ese error cometemos tanto gays, lesbianas y trans. ¿Qué pasa con las trans? Lo primero que hacemos cuando llegamos al conglomerado es ponernos la minifalda o el pantalón o el jean o la calza, ¿no es cierto? Y algunas nos pintamos el pelo de rojo o de rubio. Y comenzamos a negar a nuestro ser autóctono, a nuestra raíz. ¿Y cómo lo negamos? El idioma ya nos borró todo. Ya no queremos hablar quechua, ya no queremos hablar el aymara. Uy, ¿qué van a decir, no ve? Lo otro, buscamos solo el estereotipo de la telenovela, del periódico, de Vanidades y de Metropolitán. ¿Y qué es? Es rubia, alta, y encima tienes que ser rica, no pobre. Tienes que ser urbana, hablar bien el castellano, tener plata, y tienes que tener marido, porque si no, no. Lo que te han negado en el mundo indígena, lo vas a querer luchar en el mundo urbano, pero bajo este otro estereotipo que no es tu raíz. Y encima las cirugías. Toda esa facción aymara, quechua, que es una facción única en el mundo, no lo aceptas. Voy donde el cirujano le digo, despíngame la nariz, limame los pómulos, limame la quijada, hazme una autoplastía en las orejas porque mis orejas son grandes. Claro, en el mundo indígena todo es grande, pues, es colosal, pero en el mundo urbano se lo ve como algo antiestético. Entonces yo vengo acá, me hago toda la cirugía y el estereotipo es la Barbie. Tengo que ser rubia, bonita, finita, todo bonito. Y niego aquello que es lo mío de la raíz, de mi comunidad indígena. Entonces, ahí es donde saltamos con el proceso intercultural. Estoy en ambos sistemas, incluso ya atreviéndome a hablar de lo sexual y de lo genérico. Y la verdad está sucediendo eso. A muchas de las compañeras sí les molesta. ¿Qué tienes con mi pelo rubio, Laura? ¿Qué tienes con mi pelo ondulado? Yo soy así, me acepto así. ¿Y tú sabes indígena era así? Es así. Entonces yo le provoco a la mujer trans que viene del campo, que viene del ayllu, que viene de la capitanía, que viene de la llanura, del Chaco. Has olvidado pues tus cirugías que te... A ver, mírate al espejo y ve una foto de tu mujer indígena en allá, de la mujer de tu vecina, de tu comunidad. También es un sentido de coherencia, digamos, ¿no? Con esta identidad indígena, pero también como que pisar tierra para plantear, digamos, un activismo trans, ¿no? Más coherente con nuestra realidad, porque no nos compete la realidad del primer mundo, digamos, ¿no? Nosotros vivimos en otra realidad. Y en esa medida, Vanina, ¿por qué identificarse como trans e indígena? ¿Por qué decirlo? ¿Por qué nombrarlo? ¿Y por qué visibilizarse de ese modo? En el caso de las tierras bajas, ¿no? Justamente lo que mencionábamos anteriormente, todo lo que dijo Laura es y pasa. Por ejemplo, muchas de las compañeras llegan a la ciudad, pero también es ese otro estereotipo planteado por la sociedad de ser una mujer bonita, alta, o mejor dicho, que tenga buenos pechos, buena cola. Y lo que te comentaba, por ejemplo, muchas compañeras que vienen de Huarayo, de la Chiquitanía, de otros lados, incluso del Beni, que son mis paisanas igual, que vienen a Santa Cruz y se tiñen rubias y poquito más y dicen que son alemanas. Pero es ¿por qué? Porque le han negado eso allá.
Entonces, y también acá es el estereotipo para poder ejercer el trabajo sexual, porque no nos olvidemos también, lastimosamente, nuestra población, que es la población travesti, transexual y transgénero, tiene como única opción el ejercicio del trabajo sexual. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso laboral como mujeres trans. Entonces, hay acceso laboral muchas veces, y esto lo planteábamos en la gobernación en Santa Cruz, cuando tuvimos esa discusión. Hay trabajo para la población trans, pero hay trabajo de cocinera, o sea, ahí detrás de un mostrador. ¿Por qué no se puede capacitar a una de las compañeras? Y eso fue lo que le exigimos a la gobernación en Santa Cruz. ¿Por qué esto no se la puede capacitar en una rama técnica para que esa compañera esté, qué sé yo, como auxiliar contable, que esa compañera esté ejerciendo el trabajo en una, qué sé yo, en una subalcaldía, por ejemplo, como secretaria o como, qué sé yo, como lo que sea, para que así mismo puedan ver y convivir con esa persona y saber la realidad que vivimos las mujeres trans, pero también la realidad que vivimos muchas que nos identificamos como mujeres trans indígenas, ya que estas compañeras que llegan de otros lados pierden, y es lo que hablaba cuando me hiciste la primera pregunta, pierden sus raíces culturales e indígenas. Por eso fue que también nosotras en Santa Cruz promovimos el ballet trans, ballet folclórico trans. ¿Por qué? Para incentivar a las compañeras de que no pierdan sus raíces culturales y sus raíces indígenas, ya que para mí yo pienso que es muy importante ahora en este estado plurinacional agarrar, y yo me siento muy orgullosa, por ejemplo, de ser mojeña trinitaria. Pero también cuando llego al centro, vamos a llamar a las compañeras que están en el centro de Santa Cruz, me cuestionan el color de mi piel, me cuestionan, por ejemplo, los rasgos étnicos que tengo, eso, y ahora también, por ejemplo, me cuestionan también el que utilice mis abarcas, el que utilice, por ejemplo, hay veces que agarro, me voy a cualquier intervención, uso un tipoy como mujer trans, pero también reivindicando esa culturalidad que tengo dentro de mí como mujeña trinitaria, porque para mí el tipoy, y lo tengo acá, lo he traído, entonces me identifica y me siento identificada pues con esas prendas, pero no solamente para mostrarla, sino como un tema político, para decir que en todo este tema cultural e indígena existimos las mujeres trans y nos identificamos igual como indígenas y como de nuestras propias comunidades, ¿no? Y eso para mí tiene mucho más connotación de agarrar y perder esas raíces que tenemos culturalmente, pero también lo que decía Laura, este otro estereotipo que también es impulsado por el mismo movimiento de las diversidades sexuales, ya que para ingresar a estos grupos ya citadinos, por ejemplo, tenés que ser blanquita, que tenés que tener buenas lolas, que tenés que tener presencia, lo que decía Laura, por ejemplo, vestirte bien, tener los mejores tacos, tener dinero para ir a un buen boliche. Entonces todo este tipo de... haber sido Miss. Y eso, por ejemplo, en Santa Cruz se maneja mucho el estereotipo de una Miss, por ejemplo, ya que en Santa Cruz también hay el tema de las magníficas y toda la cosa, ¿no? Entonces el estereotipo de una mujer es mucho más fuerte en el oriente por este tema de las Misses y el tema de todos estos eventos de belleza, que por si acaso yo en la población travesti, transexual y transgénero estoy en contra, ¿no?, de todo lo que son los eventos de belleza y cosificarnos mucho más de lo que ya nos hemos cosificado, nos hemos negado nuestras raíces indígenas y culturales. Entonces pienso que todo esto influye mucho y bastante. Estás escuchando Nación Marica por la 97.0 FM. Estamos con Laura Libertad Álvarez, Brígida Ajarca y Vanina Lobo. Gracias. Tal vez un poco yo les puedo contar en un pequeño resumen lo que apuntaba Vanina, ¿no? Si bien el estereotipo del gay, de la lesbiana, de la travesti es no solo por la cuestión corporal, sino también es por la cuestión del trabajo en el área laboral. Te van a poner de cocinera, de estilista, de peinadora. La mayoría de las trans somos espontáneas, por no decir que somos así bien, no hablamos un lenguaje florido, sino un lenguaje fácil, entendible, y a veces eso es atrevido para la sociedad. Pero por otro lado también no van a aceptar a una trans en un escritorio, la van a querer siempre poner en el mostrador, como decía Vanina, y es bien correcto.
Y el caso ha sido yo aquí en la Defensoría del Pueblo porque he incomodado, pero no he incomodado al pueblo. Es decir, la gente que venía con su preocupación, con su denuncia, con su dolor, nunca se ha incomodado conmigo. Los que se han incomodado han sido los servidores públicos a que están fingiendo allá como jefes. Desde la Defensora del Pueblo actual, desde la anterior defensor. Entonces, lo que sí hay que resaltar de nosotras las trans es que en algún momento vamos a incomodar. Estemos con tipoy, con pollera, yo con botas, con mi chompa, con mi blusa, con mi moño, siempre vamos a incomodar desde el entendido de que somos trans. ¿No ve? Entonces ahí, en el caso de aquí del Alto, mi jefe, el coordinador, se incomodó. En algún momento me dijo, no tienes que venir vestida así. ¿No ve? Entonces yo un poco me molesté, le dije, bueno, doctor, está bien, yo voy a venir un poco más recatada, pero usted póngase desodorante y báñese. O sea, yo no puedo estar interpelando al otro cuando yo puedo estar cometiendo un error. Sin embargo, esto te lleva a que el acceso laboral pasa por ahí. No la voy a poner a una trans en Santa Cruz, en el Beni, en el Oriente. No la voy a poner a una trans en un escritorio donde pueda decidir y atender a la gente. La voy a poner para la muestrita, como azafata, como cosafata. Y lamentablemente en Santa Cruz todas están con esa meta. Todas quieren irse a la feria de la Expo Cruz representando a un tractor. No me importa que se presente a un cebú, a un tractor. ¿No ve? Pero la cosa es que tengo que mostrar mi corporalidad. Resalto que no es una cuestión estética, sino es una cuestión corporal. La corporalidad para la mujer trans es muy importante. Así tengamos que pasar por un trabajo sexual, por una modificación corporal, hormonas, cirugías, es muy importante. Porque habla mi cuerpo, pues. Y cuando habla el cuerpo, Edgar, también hacemos política. Pero el problema es que nos hemos dejado objetivar, nos hemos dejado manejar y nos estamos dejando manejar. Por eso es que en la Defensoría del Pueblo se incomodaron con la Laura. ¿Cómo va a atenderse así? Y encima haber dicho que era prostituta. Con mayor razón. Entonces, cuando manejamos este discurso, pues pasamos por estas incomodidades. La verdad, estamos para incomodar a esta sociedad, porque es la única forma de cambiar estructuras. De hecho, Rosario King lo planteaba, ¿no? Como el cuerpo político. El cuerpo trans es un cuerpo político porque logra desestabilizar este espacio heterosexual, a diferencia, por ejemplo, de gays y lesbianas, digamos, ¿no? Que en mayor medida se acomodan, digamos, también a los parámetros binarios, digamos, ¿no? Ahora, Brígida, ¿cómo tú vives este estereotipo de cara al ambiente LGBTI también en la ciudad, ¿no? Tú estás asumiendo tu identidad cultural aymara como mujer de pollera, ¿no? Y por supuesto que imagino que te han interpelado mucho del ambiente porque te atreves a vestirte de pollera, ¿no? ¿Cómo estás viviendo ese proceso, ¿no? De no llegar a ser ese estereotipo de la Barbie, sino ser una mujer de pollero, ser Felipa? Lo que hablaban las compañeras es muy cierto, ¿no? Existen ciertos parámetros, estereotipos que hay que cumplir. Lamentablemente lo indígena, lo originario, lo campesino está todavía hecho a un lado, ¿no? Como decían, hay esos estereotipos que te piden que seas, entonces... Desde hace muchos años siempre he visto una especie de rechazo, ¿no? Cuando adoptaba alguna vestimenta, antes de iniciar mi transición, cuando me transformaba de pollera, entonces siempre había una incomodidad en el ambiente, un rechazo. Pero ha sido más un trabajo personal, ¿no? Un compromiso personal de no querer negar eso. Eso es lo que me ha dado mucho más fuerza para que ahora pueda llegar a estar hasta ahorita donde estoy, ¿no? Se puede realmente, simplemente es que uno quiera cumplir lo que se trazó, porque ya no estamos en épocas donde no había leyes que nos protegían, ¿no? Ahora ya hay, entonces simplemente nos queda ejercerlas, pero eso es preocupante, ¿no? Yo personalmente en mi misma población es donde más he sufrido el rechazo, ¿no? Tal vez siempre de una u otra cosa, ¿no? En la población TLGB. En la población TLGB, en la población trans. La población TLGB es racista. Es racista, sí. El tema indígena originario creo que es poco. Ustedes lo están tocando. En ningún otro espacio yo he visto que se llegue a tocar de la forma como ustedes lo tocan con fuerza, ¿no? Pero a nivel general,
A nivel general, bueno, mira, ser indígena originario es realmente también ejercerlo, ¿no? Porque también hay que reconocer nomás que también está de moda, ¿no? Que todos, que cualquier persona los transforme, las transforme, ¿no? Que para un rato se ponen poncho, pollera y después ya vuelven a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es más profundo, ¿no? Es nuestra ideología, nuestras raíces, nuestra cosmovisión, entonces es también otro debate, ¿no? Porque para un determinado evento, momento, se llena todo de colores, ponchos, polleras, pero llegado el momento son pocos o pocas las que realmente lo viven día a día, ¿no? Y ya para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Vanina, estamos viviendo un momento histórico especial, ¿no? Por el proyecto de nación indígena, la reivindicación, todo, pero también hay una crítica muy fuerte a la instrumentalización y desmovilización de los movimientos indígenas y los movimientos sociales, ¿no? No sé qué opinión te merece ese proceso. Es muy cierto, pero es que lo que pasa es que ahí está. Por ejemplo, no te puedo dar una visión como una mujer trans indígena porque no me han dejado trabajar todo este tema. Solamente desde afuera, ¿me entiendes? Así como tú lo has hecho, como todos los ciudadanos de este estado plurinacional, lo hemos vivido desde afuera y hemos hecho el seguimiento correspondiente, pero desde afuera, pero no desde nuestras propias comunidades, que sería lo más adecuado, ¿no te parece? El tema de ser una mujer trans, de ver y dar mi punto de vista, yo ser una persona trans viviendo en el TIMNI, decir, no, yo como mujer trans pienso esto, de que se tiene que hacer esto en el TIMNI, o puede ser que esté a favor o en contra, ya es el punto de vista de cada persona, ¿no? Entonces, pero no nos han dejado, como te digo, al menos en tierras bajas, eso es lo que pasa, ¿no? Y a mí me molesta bastante todo esto que está pasando, más bien por eso yo encantadísima de haber venido acá, para que hablemos, que toquemos estos temas, de que existimos estas mujeres trans. Aquí la compañera de Pollera, la compañera Laura, que es quechua, lo propio mi persona. Entonces también tenemos otras compañeras en Santa Cruz, y no solo en Santa Cruz. Cuando voy al Beni, por ejemplo, hasta incluso en Santa Cruz han cuestionado que por qué una persona que es beniana, nacida en Trinidad, es la coordinadora departamental de Santa Cruz, digamos, ¿no? O sea, las mismas compañeras trans, pero de pronto en la elección salí ganadora. ¿Por qué? Porque han visto el trabajo que vengo realizando, y no solamente en Santa Cruz para la población trans, sino que a mí me encanta. Estamos ahora trabajando en el tema de interseccionalizar todo, porque habemos mujeres trans indígenas, habemos mujeres trans con capacidades diferentes, habemos mujeres trans que son adultas mayores, hay mujeres trans afro, hay mujeres trans que trabajan la tierra. Entonces todos estos factores tenemos que interseccionalizarnos, pero eso no lo vamos a hacer pues mientras no hayan estos debates, mientras no hayan estos conversatorios, porque desde aquí es que nosotras podemos agarrar y decir, esta es mi voz, hacer conocer la voz no solamente de Vanina Lobo como tal, sino de todas estas compañeras que están segregadas y están en Santa Cruz, y no solo en Santa Cruz, sino en otros departamentos también, que sienten esto que yo siento, porque yo la verdad lo siento y lo estoy viviendo, y me repugna decir, soy una mujer trans indígena en este estado plurinacional, pero sin embargo no ser validada en mi comunidad. Como aquí la compañera, por ejemplo, yo aplaudo, ¿no? Ella es validada, es aceptada en su ayllu, pero nosotros no, en el oriente boliviano. Entonces, en el oriente boliviano es mucho más fregada la cosa. ¿Por qué te digo? Porque han visto ustedes a nivel nacional lo que pasa en la CIDOB y otras cosas. Imagínense para una mujer trans agarrar y decir, soy una mujer trans indígena en su propia comunidad. Aparte de todo lo que decía la compañera Laura, esta corporalidad de mujer trans. Porque aquí lo que molesta a veces no es tanto la apariencia o cómo se vista. Aquí lo que molesta a las demás personas y es que ellos plantean y ponen por delante el prejuicio personal que ellos tienen hacia la población travesti, transexual y transgénero. ¿Por qué? Porque nosotras biológicamente hemos dejado supuestamente esos privilegios del macho para ser mujeres transgéneros.
Entonces, y eso es lo que les molesta y eso es lo que les choca en sí a toda la población en general, voy a hablar así, que es ver a nosotras como mujeres trans, porque nosotras con nuestro cuerpo, y lo decía ya la compañera, hablamos, nuestro cuerpo y nuestra corporalidad habla, nuestra identidad habla. Entonces, y al momento, en Santa Cruz, por ejemplo, yo utilizo los micros, y tú sabes que al momento, pero ya al momento de que subo a un micro, ya están las miradas despectivas, como dicen las compañeras en Santa Cruz, ay, no me gusta subir a un micro, ¿por qué? Porque subes a un micro y ya todo el mundo te está escaneando, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa por el solo hecho de ser travesti, transexual o transgénero. Tenemos que cesar este programa, lamentablemente se nos ha hecho corto el tiempo, no vamos a cesarlo, sin embargo, vamos a abrir más bien la discusión, la APTAPI, este tercer conversatorio con mujeres transindígenas. Tenemos que irnos. Laura, gracias por estar en Nación Marica. Bueno, Anchatapuña, yo agradezco, compañeros, compañeras. Tienen asca sexualidades que hay hatun suyo Bolivia. Tienen asca géneros, tienen asca diversidades. Ñoqa travesti kani, ñoqa transexual kani, mataq chayri. Ñoqa qhari warmi kani. Soy como un hombre y como una mujer, porque biológicamente soy así, pero cultural y políticamente también soy así. Entonces, el mensaje ojalá que les llegue de alguna forma. Tal vez aquí en el Alto no hay mucho quechua, pero debe haber por ahí alguien que me va a escuchar, ¿no? Entonces, Pachinico, compañeros, buenas noches. Gracias. Gracias, Laura. Brígida, gracias por estar en Nación Marica. Ya, agradecerles a ustedes por la cobertura que nos han dado y gracias. Y también a Vanina Lobo le damos las gracias por aceptar esta invitación y por supuesto también por estar en Nación Marica. Gracias, Vanina. No, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, me encanta lo que está pasando la compañera Brígida en su comunidad. Gracias, Vanina. Nos tenemos que ir, Roberto. Chao, hasta el siguiente jueves. Chao, con Nación Marica hasta la siguiente vez. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a tu